La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal? Carlas. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Yo muy bien, muy bien. Calendario de la historia que repasamos aquí contigo todas las tardes, ya sabemos que es casi infinito, o sin casi, ¿eh? Pero hay fechas concretas con un sabor y con un significado especiales. Fechas que segurísimo, tampoco generan consenso, ni falta que hace, que no a todo el mundo le sugieren lo mismo, vale muy bien, pero para eso está lo que llaman la línea editorial de cada medio, ¿no? Y para nosotros, para la SER, para La Ventana, para Acontece, que no es poco, da igual, que cada uno elija el cartel que prefiera, pero para nosotros es muy relevante recordar que mañana se cumplen años del nacimiento de Miguel Hernández. Y es un 30 de octubre. Sí, señor, sí, señor. Yo siento ¿Cuántos años ya? 114. 114 años hace ya que nació. Yo iba a decir que siento ser cansina, pero no lo sé. No, en fin. Yo lo voy a sentir, no lo siento. Pero ni un año sin recordar a Miguel Hernández. Bueno, me da lo mismo, por unas cosas o por otras. Hemos hablado en los 4 últimos años de cuando fue obligado a casarse por segunda vez, porque la dictadura franquista anuló todos los matrimonios civiles. Hemos hablado de cómo lo murieron. Sí. De su mal rollo con García Lorca, de cómo Vicente Aleixandre salvó sus restos y con ellos su memoria, de cómo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ordenó destruir a martillazos las placas con sus versos en el memorial de las víctimas de la Guerra Civil del cementerio de la Almudena. Hemos hablado de su paso por 13 cárceles. Pero como siempre hay algo que contar y siempre hay algo de actualidad, de hecho tenemos mucha actualidad en torno al poeta de Orihuela, bueno, pues hoy es un buen día para hacerlo porque nació tal que mañana. Nació el 30 de octubre del año 1910. Mañana hará 114 años que nació Miguel Hernández, que es mi poeta. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén. Ostras, no tiene nada que ver, pero estoy pensando que el próximo día 8 estaremos abriendo la ventana en Andújar. Ah, mira, por los olivos. Qué bonito, claro, tiene que ver, pero bueno, oye, vayamos a la actualidad. Sí, tiene que ver. Vayamos a la actualidad. El aceite, los olivos. Que está en la reciente declaración de nulidad del proceso judicial que llevó a Miguel Hernández a la cárcel. Ahí es. A la primera que pisó. Sí. A principios de octubre, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, firmó 29 declaraciones de reparación a personas que sufrieron persecución y violencia por razones políticas en la dictadura. Y precisamente este jueves, el 31 de octubre, se ha organizado un acto en Madrid para entregar a las familias, en el auditorio va a ser, los documentos que recogen la nulidad de los procesos judiciales y la ilegitimidad de los tribunales. Entre esos documentos están los de Miguel Hernández. Dicho de otra manera, la sentencia que lo condenó primero a muerte y luego a 30 años de prisión no tiene valor jurídico y el proceso se realizó sin garantías. Esta nulidad del proceso a Miguel Hernández, por supuesto, se debatió en su pueblo para ver si lo apoyaban, y también se debatió en Elche. Y como en Orihuela hay mucha hipocresía entre sus dirigentes, empezando por su alcalde popular, José Begara, y siguiendo con sus socios de la ultraderecha nazi, pero siempre reconociendo, ojo, su derecho a estar ahí, porque una mayoría de oriolanos y oriolanas, a quienes Miguel Hernández no les cae bien, bueno, pues así lo han votado. Y como esto va de juicios, pues fíjate, por casualidad, desde aquí vamos a desear al alcalde de Orihuela, José Begara, que salga con bien de su procesamiento por 2 presuntos delitos contra la hacienda pública y otro delito continuado de falsedad de documento mercantil por el que la Fiscalía le pide 7 años de prisión.
Lo que deseamos desde aquí es que disfrute de todas las garantías judiciales que no tuvo Miguel Hernández. Pese a que a él, el alcalde, lo de que fuera el franquismo el que condenó a Miguel Hernández, pues que no le gusta que se diga. A él le debe parecer que Franco lo hizo bien. Bueno, por eso pasó lo que pasó, ¿no? Que el Partido Popular y Vox en Orihuela votaron en contra de anular el juicio de Miguel Hernández. Sí, y hace poco tiempo, además. Hace poco más de un mes. Y además, otra casualidad, es que los 5 alcaldes que ha tenido Orihuela del PP, los 5 se han sentado en el banquillo. Vaya puntería. En el pleno del Ayuntamiento de Orihuela, los amigos ultraderechistas del PP, con su alcalde a la cabeza, votaron en contra porque al alcalde, a Pepe Vegara, no le gustaban las referencias al franquismo, ni a la dictadura, ni que se dijera que Miguel Hernández fuera republicano. Él quería quitar todo eso, quería anularlo, porque él solo quiere recordar que Miguel Hernández era poeta. Nada más. Y debe estar convencido de que Miguel Hernández se murió por su culpa, pues por haber pillado tuberculosis, que no la hubiera pillado. Pero el alcalde de Orihuela adora a Miguel Hernández, lo va diciendo, lo admira muchísimo, lo va diciendo por ahí, es su poeta favorito, dice. Pero a Miguel Hernández yo creo que esto, si lo tuviera enfrente, no sería capaz de decírselo a la cara. A eso me refería con la hipocresía, que solo se ve superada por la supina ignorancia de sus queridos amigos de Vox del pueblo de al lado, de Elche, que se negaron a apoyar la anulación del proceso judicial a Miguel Hernández si no se anulaban también, a ver si lo vas a detectar seguro, los juicios de José Antonio Primo de Rivera y de Federico García Lorca. ¿Cómo que juicio a Lorca? A Lorca no le juzgaron. Lorca fue asesinado, no tuvo ni juicio ni tuvo nada. Tiro en la nuca y a una cuneta. Bueno, pues esos políticos... ¿Pero de verdad lo pidió? Sí, lo pidió. Pidió que si para anular, en Elche se aprobó porque el PP sí votó que se anulara el proceso. Pero en Elche los de Vox dijeron que no iban a votar, que se aprobara, que se anulara el juicio si antes no se anulaban también los juicios de José Antonio y de Federico García Lorca. Bueno, pues esos políticos cobran por hacer ostentación de ignorancia en el pleno del Ayuntamiento de Elche. Y gracias a los ilicítanos que los han puesto ahí, claro, siempre respetando esto. Me viene a la memoria el gran Jesús Quintero cuando dijo aquello. Bueno, mira, que te lo diga él. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, joder. Demasiado del río de tanta sabiduría. ¿Cuántos años tendrá esta reflexión de Jesús Quintero? Tendrá unos cuantos pues ya, ¿eh? Tiene unos cuantos. Pues mírala, en 2024. ¿Cómo lo clavó el ¿Cómo tío? estamos o cómo seguimos o hacia dónde vamos? En fin, volvamos al proceso judicial a Miguel Hernández, que ahora ha quedado anulado. ¿Cómo fue? Expliquemos un poco los detalles. Pues mira, existen 2 sumarios judiciales. El 21.001, muy extenso, con muchísima documentación, y luego un segundo que es el 4.487. El segundo Consejo de Guerra se le abrió porque tras el primero lo pusieron en libertad por un error material que pusieron así, entonces tuvieron que abrir otro. Uy, que se nos escapa este. No exagero si digo que esos procesos tenían el mismo rigor jurídico y se utilizaron las mismas acusaciones fabricadas por motivos ideológicos como los casos que están llevando o han llevado los jueces Peinado, García Castellón, o el juez Escalonilla o el juez Alba. Se fabrican casos, se presentan como pruebas recortes de un periódico de la fachosfera y ellos, los jueces, se lo estudian muy bien, pero que muy bien, para ver si hay algo en el recorte del periódico constitutivo de delito. Y a los 3 o 4 años, menos mal, resulta, fíjate, que no hay nada.
Bueno, pues los ascendentes de estos jueces, sus predecesores, sus maestros, hace 80 años podían condenar a muerte por motivos ideológicos, y eso hizo el juez Manuel Martínez Gargallo, titular del Juzgado Especial Militar de Prensa, que estaba, ya sabes, muy cerquita de aquí, de la cadena SER. Callao, ¿no? Sí, en la Plaza del Callao, en ese edificio que se conoce como Palacio de la Prensa. El juez Martínez Gargallo fue el encargado de depurar a periodistas, dibujantes, poetas y escritores que hubieran, bueno, pues que se hubieran significado con la República. O sea, condenaba por haber apoyado la legalidad vigente, el gobierno legítimo. Voy a recomendar con muchas ganas el libro Nos vemos en Chicote. Es buenísimo, es del investigador y catedrático de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Ríos Carratalá. Ahí están todas las andanzas del juez canalla Manuel Martínez Gargallo, las condenas, los asesinatos y las muertes que provocó, entre ellas, bueno, pues la de Miguel Hernández. Pero entonces, por recapitular, Hernández en ese momento es juzgado solo por ser escritor. Claro, solo por eso. Solo. ¿O había alguna acusación concreta? Bueno, o sea... adhesión a la rebelión. Vale. Pero ¿cómo adhesión a la rebelión? Si los que La se han rebelión rebelado, de la otra. pues si son Claro, ustedes. es verdad, sí. La ultraderecha era la golpista, pero acusaban de rebelión a los que defendían la legalidad. El juez Martínez Gargallo consideró, abro las comillas, plenamente acreditado que dicho individuo, Miguel Hernández, de tendencias notoriamente contrarias al movimiento nacional. Eso es verdad. Sí, claro, era demócrata, efectivamente, era demócrata. Eso es verdad. Bueno, desarrolló apenas iniciado este movimiento nacional, una activísima labor literaria en contra de los ideales que lo encarnan, apareciendo como firmante de varios manifiestos destinados a sembrar en España y en el extranjero la idea de que tan glorioso movimiento no era sino una vulgar invasión plagada de crímenes. Ahí cierro las comillas. En resumen, el delito de Miguel Hernández fue escribir. Y como él, ojo, fueron fusilados unos 30 periodistas, otros muchos fueron condenados a muerte, pero luego conmutadas sus penas a 30 años, 20 años, como fue el caso de Miguel Hernández. Tengo que entretenerme en buscar si por ese juzgado militar de prensa pasó una de las voces más famosas de los inicios de Unión Radio Madrid. Pero fue Luis Medina, era locutor y charlista, que se llamaba, daba charlista. Daba charlas, se llamaba charlista. Este hombre, Luis Medina, fue condenado a muerte porque, bueno, pues se significó cuando decía eso de aquí Unión Radio, y Unión Radio quedó muy, muy cerca de la República, bueno, pues fue condenado a muerte por apoyar la República y luego se le conmutó la pena por 30 años de prisión. Pero no sé qué fue de él, no encuentro ninguna referencia suya. Empezó haciendo un programa muy simpático, que era una especie de guía comercial humorística a base de pildoritas, que era una especie de verdad de Mundo Today. Hay una grabación que es una joya, que es pues como un Mundo Today, pero como si él hiciera una correlación de anuncios de un dentista, un anuncio de una mujer que buscaba novio, alguien que había perdido algo. Te leo una muy graciosa, y dice: pérdida de cartera conteniendo un retrato de cuerpo entero, un certificado de mala conducta y unos apuntes para aprender el vascuence por señas. Se gratificará a quien la presente con un 10º de lotería y un acordeón. Por si no le toca el 10º, que toque el acordeón. Esta era Luis Medina. Sí. Estamos hablando de 1926. Pues este fue Luis Medina, locutor de Unión Radio, condenado. En 1930 fue el que inauguró el primer informativo que se hizo en Unión Radio, se llamaba La Palabra. Bueno, oye, y volviendo a Miguel Hernández, ¿por qué le conmutaron la pena de muerte? Porque ya habían tenido bastante con Lorca. Es que, claro, el haber asesinado y arrojado a una cuneta a Federico García Lorca, sin juicio, al señor ese de Vox, de Elche, sin juicio, como se creen los tarugos indocumentados estos, había desprestigiado mucho a los ultraderechistas de Franco en el exterior y no podían cometer otro error. Por eso buscaron otras tácticas para asesinar sin que se notara o dejar morir a figuras de primer orden, porque a efectos propagandísticos no venía bien condenarlos a muerte. Por eso a Unamuno, la figura intelectual española más prestigiosa e internacional, tuvieron que asesinarlo, pero diciendo que fue un ictus. Ictus que le dio justo durante la visita del falangista. Oye, qué casualidad. Y con Miguel Hernández ocurrió lo mismo. Simplemente dejaron que se muriera sin tratarlo y aceleraron la enfermedad por las pésimas condiciones de su encierro. Como decía el poeta Marcos Ana, Miguel Hernández murió de franquismo. Ay, qué bueno esto, no lo sabía. Sí, Marcos Ana dijo, es que murió de franquismo, porque no lo mataron, por eso se dice lo de que lo murieron. Fueron a ver cuándo te mueres. Bueno, pues esto es algo que el alcalde de Orihuela no le gusta que se mencione, que murió de franquismo. Señor José Vegara, pídale disculpas a su paisano por su falta de empatía, ya que dice que lo quiere tanto. Mira, yo le sugiero que le escriba a su tumba en el cementerio de Alicante. Hay un buzón con los versos del propio Miguel Hernández que le dice: aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté,
escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. Buena suerte en su juicio, alcalde. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Sabe mal cortar a Serrat, pero tenemos que despedirnos hasta mañana, Nieves. Un beso muy grande. Gracias, Carlos. Adiós. Que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.